Advertencia. El siguiente contenido detalla la desaparición real de 25 personas en alta mar. Este video ha sido creado con fines documentales e históricos, guardando el máximo respeto hacia la memoria de los desaparecidos y sus familias. El misterio que rodea al MV Joyita sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores del siglo XX. Se recomienda discreción. El tiempo corre. La historia del MV Joyita no empieza con una tragedia, sino con un viaje que parecía insignificante. El 3 de octubre de 1955, en el puerto de Apia, en Samoa, 25 personas subieron a bordo de este yate de lujo convertido en barco mercante. Entre ellos había comerciantes, un médico, un funcionario del gobierno y un niño. Su destino eran las Islas Tokelau, un trayecto de apenas 48 horas que muchos habían hecho decenas de veces. El capitán, un hombre llamado Dusty Miller, tenía prisa por zarpar para saldar deudas pendientes, a pesar de que uno de los motores del barco estaba fallando. Esa decisión de salir con un solo motor funcional fue el primer eslabón de una cadena de errores que nadie vio venir. El Joyita era un barco especial. Su estructura estaba rellena de corcho, y sus cámaras frigoríficas estaban forradas con bloques de este material, lo que lo hacía técnicamente insumergible. El capitán Miller solía decir que, aunque el barco se llenara de agua, seguiría flotando como un corcho gigante. Por eso, cuando el barco no llegó a Tokelau el 5 de octubre y pasaron los días sin señales de radio, el desconcierto fue total. No hubo llamadas de auxilio ni bengalas, ni restos de naufragio en una ruta que fue rastreada por aviones de búsqueda durante semanas. 25 personas se habían esfumado en el azul profundo del Pacífico. 37 días después, el 10 de noviembre, un barco mercante divisó una silueta blanca a más de 1000 kilómetros de su ruta original. Era el Joyita. Estaba inclinado hacia un lado, con la cubierta parcialmente inundada, pero seguía a flote tal como Miller había prometido. Al subir a bordo, los rescatistas esperaban encontrar supervivientes o cuerpos, pero lo que hallaron fue una escena de abandono absoluto. No había nadie. Las balsas salvavidas no estaban, y los chalecos de seguridad habían desaparecido. El barco estaba desierto, pero contaba una historia fragmentada a través de sus restos. En el puente de mando, el radio estaba encendido y sintonizado en la frecuencia de socorro, pero un cable cortado en la antena impedía que cualquier mensaje saliera al exterior. Estuvieron gritando al vacío sin saber que nadie los oía. En la cabina del médico, el doctor del barco había dejado su maletín abierto, y sobre una camilla reposaban instrumentos quirúrgicos con restos de sangre, lo que sugiere que alguien resultó gravemente herido antes del final. Pero lo más extraño era la carga. Toneladas de comida y suministros médicos que debían llegar a Tokelau seguían allí, intactas, mientras que los registros de navegación y el combustible habían desaparecido. Uniendo los cabos sueltos, la realidad parece más aterradora que cualquier leyenda. Una tubería de refrigeración se rompió, inundando la sala de máquinas con agua helada. Sin el motor principal, el barco quedó a la deriva y sin electricidad. En la oscuridad total de la noche, con el barco inclinándose y el motor inundado, el pánico debió apoderarse de los pasajeros. Es muy probable que el capitán Miller, quizás herido o incapacitado, lo que explicaría el maletín médico abierto, no pudiera detener a los pasajeros que, al ver el agua entrar, creyeron que el barco se hundía de verdad. Nuestra idea de lo que pasó apunta a una tragedia de desesperación. Al no conocer la naturaleza insumergible del Joyita, los pasajeros y parte de la tripulación decidieron lanzarse al océano en las balsas salvavidas, creyendo que el barco era una trampa mortal. Lo irónico y triste de esta historia es que, de haberse quedado a bordo, todos habrían sobrevivido, ya que el barco nunca se hundió. Al abandonar la seguridad del casco de madera y corcho, se entregaron a la deriva de las corrientes y a los peligros del mar abierto, donde el tiempo finalmente se les agotó. La historia ha sido contada, pero el rastro de esas 25 personas se perdió para siempre en el horizonte. ¿Qué habrías hecho tú en una habitación a oscuras que se llena de agua en mitad del océano? Si este relato te ha cautivado, dale un me gusta al video y suscríbete a El Tiempo Corre para más historias que la historia oficial no puede explicar. Comparte tu opinión en los comentarios. El tiempo corre.